De COVID-19 en Reino Unido, crece la duda sobre si las vacunas que se distribuyen actualmente serían eficaces contra esa mutación. Expertos y los creadores de la vacuna se muestran optimistas al respecto. Lo primero que hay que entender sobre la más reciente variante del COVID-19, dicen los expertos, es que esta responde al proceso de mutación, el cual ocurre a todos los organismos. De hecho, desde que se identificó al SARS-CoV-2 en 2019, ha registrado hasta 2 mutaciones mensuales. El virus trata de sobrevivir, hacer simbiosis en el cuerpo para no morir. Si el virus mata a todas las personas, este virus ya hubiese desaparecido hace rato. Lamentablemente no mata, vive en el cuerpo. Lo que ocurre con la variante británica es que en sí misma presenta 22 mutaciones al mismo tiempo, lo cual despertó la alerta de la comunidad científica. Parte de esas mutaciones se registra en la proteína S o Spike, la que se considera es la llave del COVID-19 para entrar al cuerpo humano y en base a la cual se han desarrollado las vacunas. Aún así, los expertos apuntan a que la respuesta inmunológica de las vacunas y también la que naturalmente genera el cuerpo sería suficiente para enfrentar al virus. Producimos nosotros lo que se llama una respuesta inmunológica policlonal, es decir, respuesta frente a esta famosa proteína S, pues frente a diferentes sitios de esta proteína S. Entonces, un cambio pequeño en esta proteína S no significa que nosotros no podemos atacar otros sitios justamente en esta misma proteína. Y es por ello la gran expectativa de la eficacia de la vacuna. Tenemos la esperanza de que siga cubriendo esta variante y si no, pues genéticamente estas vacunas serán modificadas y rápidamente habrá nuevos lotes de vacunas para cubrir esta cepa. Los laboratorios de hecho ya se encuentran en el proceso de analizar la efectividad de sus productos. Ugur Sahin, co-creador de la vacuna de Pfizer, anunció los resultados de estas en las próximas 2 semanas. Científicamente es alta la probabilidad de que esta sea efectiva, porque aunque esta nueva variante tiene múltiples mutaciones, solamente el 1% de la proteína ha cambiado. Eso significa que el 99% es del mismo. En el caso de que se determine que se necesita algún cambio en el componente de las vacunas, el proceso sería rápido, explica. Técnicamente podemos producir nuevas vacunas en 6 semanas, pero tengo la confianza de que si se necesita un cambio, la tecnología que usamos, el ARN mensajero, pueda llevar ese cambio. Mientras tanto, en Ecuador los expertos recomiendan evitar la alarma innecesaria, pero mantenerse en alerta, pues el virus no se ha ido y no se irá tan pronto. Siempre deberíamos estar atentos, no asustados. La mejor vacuna que tenemos en este momento, que es justamente el lavado de manos, uso de mascarilla universalmente. Informó Carolina Basante. Expertos epidemiólogos critican que en Ecuador no se suspendan los vuelos para pasajeros provenientes del Reino Unido tras la nueva mutación del COVID-19, tal como lo han hecho varios países alrededor del mundo. Desde el domingo pasado, varios países de la región como Argentina, Chile, Colombia y Perú suspendieron sus vuelos con Reino Unido para prevenir el ingreso de la mutación del virus detectado en esta nación. Sin embargo, en Ecuador, estas medidas no se tomaron, pues aquí los viajeros pueden ingresar únicamente con una prueba PCR y en caso de no hacerlo tendrán que hacer cuarentena en hoteles. Por sana lógica no hay un vuelo directo de la Gran Bretaña acá y además las medidas por el momento son las suficientes. El presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, él considera que exigiendo una prueba PCR a los viajeros quienes vengan del exterior, si bien da un resultado, este podría ser erróneo. Pedir un PCR 10 días antes, de 10 días antes, no es lo adecuado porque le puede salir un falso negativo, un negativo que el paciente en transcurso de los 10 días puede nuevamente infectarse y el momento que llega acá al país puede ser asintomático. Álvarez considera además que es cierto que Quito, por ejemplo, no tiene vuelos directos con Gran Bretaña. Sin embargo, eso no exime que los pasajeros que vengan de Reino Unido puedan tener conexiones en cualquier aeropuerto de Europa y traer al país la nueva variante del COVID-19. Pero el problema es que los pasajeros que vienen del Reino Unido pueden tomar conexiones en cualquier aeropuerto de Europa, puede ser en el aeropuerto de Madrid, en el aeropuerto de Ámsterdam, que son los aeropuertos donde mayormente existen las conexiones para el país. Por otro lado, el experto lamenta que en Ecuador no haya una realidad epidemiológica, pues aquí dice, las consecuencias del COVID-19 desde el inicio de la pandemia se han medido por el número de muertos, lo que podría ser un problema al momento en que las vacunas lleguen al país.
pero no hacemos un estudio adecuado con una selección de muestras, no hay una masificación de muestras de PCR que serían lo ideal. Eso es un problema en el momento de las vacunas. ¿Cómo vamos a definir cuáles son los sectores de más riesgo? Informó Ismenia Solórzano. Pese a las últimas medidas adoptadas por el COE Nacional, persisten las aglomeraciones en distintos puntos de Quito. La Policía Nacional y los agentes metropolitanos realizan operativos de control de las medidas de bioseguridad. Todos conocían sobre las nuevas restricciones, pero eso no cambió el ritmo de los capitalinos. Este fue el movimiento en el centro histórico. Era imposible caminar sin rozarse. Aquí no se cumple el distanciamiento social, mucho menos el uso adecuado de la mascarilla. Familias enteras buscaban realizar sus compras navideñas. Mucha gente, demasiada gente, pero bueno, ahí vamos comprando algo. A comprar un poquito de ropa para nuestros hijos. Aquí para ver si están económicos los precios, pero igual, están igual que caros. Siga, por favor, tenga la bondad de avance. Ni los operativos de los agentes de control metropolitano lograron dispersar a los comerciantes y ciudadanos que se encontraban aglomerados en las veredas y locales comerciales. Incluso se registró un enfrentamiento entre un uniformado y vendedor. En el sector de El Tejar el mismo panorama. Mientras se despejaban ciertas vías, nuevamente prevalecían las ventas informales. En otro punto de la ciudad, la Policía Nacional realizó operativos de seguridad en los exteriores de los centros comerciales. 500 agentes participaron en los controles sobre la avenida Maldonado y Morán Valverde. Tendientes a controlar el distanciamiento social, que no exista aglomeraciones. También se han realizado las coordinaciones pertinentes con los entes de control. Mientras tanto, las cifras oficiales dan cuenta que los contagios por COVID siguen en aumento. En el hospital IES Quito Sur, por ejemplo, según su gerente Danilo Calderón, se ha incrementado el número de pacientes COVID graves con necesidad de oxígeno y UCI. Con 43 camas de UCI totalmente llenas, con 170 camas para COVID, alrededor de un 80% de ocupación, y estamos pagando la factura de las fiestas de Quito. Quito sigue siendo la ciudad con el mayor número de contagios. Registra 67.816 y a escala nacional los positivos son 206.300 y la cadena. La restricción vehicular tomó por sorpresa a muchos conductores en la ciudad de Guayaquil. En las primeras 24 horas de controles se constató que muchos incumplían la medida. Al menos 4 de cada 10 vehículos que circularon este martes en Guayaquil fueron impares, a pesar de que tenían prohibido hacerlo de acuerdo a la restricción. Así lo constataron las cámaras de este noticiero en varias avenidas. El delito impar tiene que circular lunes, miércoles y viernes, y los pares martes, jueves y sábado. ¿Se está cumpliendo con esto? Hay ciertos conductores que no lo están haciendo. El gerente de la Autoridad de Tránsito Municipal, Vicente Tallano, recordó que durante las primeras 24 horas los controles fueron preventivos. Informó además que no habrá multas, pero sí retenciones de vehículos por 15 días. Esta restricción a vehículos particulares no va a provocar que los dueños de carros se movilicen en metrovía y en buses urbanos y se dé esta aglomeración. Precisamente lo que buscamos con ser un poco flexibles y ser casuísticos a la hora de los controles del vehículo particular es evitar eso, que no haya una mayor aglomeración en el transporte público. Sí, el transporte público es masivo, por eso tenemos que controlar la mascarilla y obviamente las normas de distanciamiento. También se recordó quienes sí pueden circular independientemente del último dígito de la placa. Profesionales de la salud, abogados, funcionarios públicos y quienes tienen, por ejemplo, una cita médica deberán presentar el debido justificativo. ¿En su caso qué lo obliga a salir en su carro? Una emergencia, netamente. ¿Por qué le tocó salir el día de hoy? Porque nosotros salimos todos los días a hacer nuestro trabajo de la agricultura. Por su parte, la Policía Nacional realizó operativos en 16 puntos claves de Guayaquil para hacer cumplir el toque de queda, que empieza a las 22 horas y finalizan a las 4 de la mañana del día siguiente. En rueda de prensa se presentó un balance. Hemos nosotros realizado los chequeos a los diferentes vehículos, más de 400 vehículos revisados, más de 500 motos registradas. ¿Está colaborando la ciudadanía? El día de ayer vimos que todavía la gente no lo ha asimilado bien. El día de hoy vamos a ver el comportamiento de nuestra comunidad.
Fue así como se desarrolló el primer día de estado de excepción en Guayaquil, sin personas ni vehículos retenidos. Informó Jorge Salazar. Gira la circulación vehicular a través del sistema por placa. La medida aplica para los automotores particulares. La circulación vehicular en el país nuevamente tendrá restricciones. Esa fue la decisión del COE Nacional. Tome papel, lápiz y apunte para que no se confunda, porque desde este martes 22 de diciembre la circulación de los vehículos particulares será de la siguiente manera. Los martes, jueves y sábado podrán transitar los vehículos cuyas placas finalizan en número par, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0. Mientras que los lunes, miércoles y viernes podrán circular los vehículos que finalicen en número impar, 1, 3, 5, 7 y 9. El domingo 27 de diciembre circularán los vehículos con placa impar y el domingo 3 de enero circularán los vehículos con placa par. El servicio de delivery podrá desarrollar sus actividades hasta las 22 horas. Ahora, que para aquellos sectores que se encuentran en primera línea como salud y alimentos, no es necesario contar con permisos para circular. Recuerde que las medidas son adoptadas cuando Ecuador suma cada día elevadas cifras por la COVID-19. Informó Marilyn Jaramillo. El sector turístico en Atacama registra pérdidas tras la cancelación de reservaciones para las festividades de diciembre, a raíz de las nuevas medidas emitidas por el COE Nacional. La ministra de Turismo asegura que los hoteles tendrán un aforo del 100%, pero recalca que las playas estarán cerradas. Que tras el anuncio de las nuevas restricciones en el país empezaron a llamar los turistas, dice Eddie Gómez de la Cámara de Turismo de Atacames, a los hoteles con quienes hicieron sus reservaciones, y es que ya cancelaron sus viajes porque las playas estarán cerradas en Navidad y fin de año, y eso es lo que les preocupa. Se han pedido devoluciones en cuanto a reservaciones y prácticamente estamos quebrados con esas medidas. Que tenían todo listo para recibir a los nacionales y extranjeros, pero se quedaron con los planes en marcha. Pues este feriado lo más seguro es que ingresos no tengan. Y para tomar un ejemplo de las pérdidas que seguro van a tener, ni para pagar la luz de los hoteles mencionan. Claro, tiene un promedio de 500, 1.000, 1.500 dólares, un hotel promedio pequeño. Entonces, ¿de dónde se va a pagar todo ese rubro? Sara Moyano tiene un hotel y afirma que sus esperanzas por reactivarse al menos en estos feriados se esfumaron, pues hicieron contrataciones de personal en vano. Estamos ya quebrados, queríamos levantarnos en algo porque van también mucha gente a perder sus trabajos. Ya habíamos contratado nuevamente a personal, aunque sea ocasional u otros permanente, y esta vez con estas decisiones tendremos que nuevamente despedir. Que al menos en Atacama se han adoptado todas las medidas de bioseguridad pertinentes. Desde los operadores turísticos afirman que se hacen pruebas PCR de manera constante, a fin de evitar contagios con los visitantes. De su lado, Rosy Prado, ministra del ramo, recalca que los hoteles tendrán un aforo del 100%, pero que ciertas áreas deberán cumplir con un aforo permitido. Que ese 30% del aforo de los hoteles era únicamente para sus áreas comunes, donde tienen los restaurantes, por ejemplo, los salones de eventos. Ahora, las que sí estarán cerradas son las playas, pero en ciertas fechas, asegura. Pero las playas están cerrando los días del 24 y el 31, o sea, no es todos los días, las playas están abiertas, en ese sentido no hay ninguna restricción. Informó Marilyn Jaramillo. Ante la aparición de la nueva cepa de coronavirus en Reino Unido, la Defensoría del Pueblo envió un pronunciamiento al Ministerio de Educación, pidiendo suspender el regreso de los estudiantes a las aulas. El posible retorno a clases presenciales en 285 centros educativos a nivel nacional preocupa a la Defensoría del Pueblo, quien asegura que ello pondría en riesgo la salud de los alumnos ante la presencia de la nueva cepa detectada del coronavirus. Es una medida que debería ser revisada mientras no existan las condiciones adecuadas para garantizar la salud, la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Sería un error el que sea uno de los primeros sectores en abrirse al trabajo presencial. Situación que, a decir de la viceministra de Educación Isabel Maldonado, habría que esperar hasta enero del 2021 para analizar cómo se están presentando los contagios de COVID en el Ecuador. Tendremos aproximadamente 2 semanas para analizar
cuál es el nivel de contagio y también este contacto continuo entre las instituciones educativas y los COEs cantonales para ver si es que hay que tomar alguna medida al respecto. Y a este pronunciamiento de la Defensoría también se resalta el respeto a la reducción de las pensiones educativas de hasta el 25%, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Por las denuncias que hemos recibido a nivel nacional de que no se estaría cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Apoyo Humanitario, en el hecho de que se debía reducir el monto de las pensiones. Resolución que, a decir del Ministerio, se debe respetar, tal como lo estableció el Gobierno Nacional. Sí se han recibido, pero eso se trabaja directamente en la zona y distrito y se cumplen los tiempos específicos para ofrecer una respuesta tanto al padre de familia como a la institución educativa si es que no estuviera cumpliendo con las disposiciones generales. En este marco, la viceministra de Educación aseguró que están abiertos a recibir cualquier colaboración de parte de los municipios para que los centros educativos que se han visto afectados por el AMPA en plena pandemia puedan reactivarse. Y definitivamente, si es que la alcaldesa nos pone a disposición el apoyo en la protección y en el cuidado de las instituciones educativas por el tema de los robos, estamos totalmente abiertos a trabajar en conjunto. Informó Carlos Julio. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es El Comercio TV. El dinero del último desembolso aprobado por el Fondo Monetario Internacional llegará este miércoles. Los 2.000 millones de dólares estarán destinados al pago de atrasos en gasto corriente, gasto capital y otros. Los 2.000 millones que llegarán del FMI no se quedarán más que minutos en las cuentas del Estado, pues ese dinero ya tiene destinatarios. Hasta noviembre los pendientes del fisco superaban los 2.000 millones adicionales al déficit fiscal, por lo cual los recursos que llegan deberán cubrir esas deudas. Estos atrasos son gasto corriente, gasto capital, transferencia a los GATS municipales, a los GATS provinciales y también determinados atrasos en nómina salarial. El pago de nómina es uno de los pendientes más fuertes que enfrenta el Estado, sobre todo en diciembre, cuando le toca pagar el 13º sueldo a los trabajadores. Para esto necesita alrededor de 1.200 millones de dólares. Este rubro será cubierto, aseguró el ministro Pozo. Adicionalmente, el dinero del FMI deberá ser destinado a cubrir gastos de salud y subvenciones sociales, tal y como dispone el acuerdo que se extenderá hasta 2022, tiempo en el cual se entregarán 6 desembolsos más, si es que Ecuador cumple con las metas. Ese dinero, o por lo menos el que ingrese en 2021, aseguran los expertos, continuará sirviendo para cubrir deuda. Si no fuera por el dinero del Fondo Monetario y del Banco Mundial y del BID y de los otros multilaterales que nos han prestado plata, el próximo gobierno se encontraría con una montaña de atrasos. Gracias a estos préstamos se va a encontrar con bastantes atrasos, pero ya no con una montaña. Y es que el panorama económico es adverso, al menos en los próximos 3 años, en los cuales se deberán hacer ajustes y recortar gastos para llegar a 2023 con un mejor panorama. Y este ajuste, si hacemos las cosas bien, de aquí al cuarto año, el 2023, ya deberíamos estar en superávit. Informó Carolina Basante. La Corte Constitucional ya tiene en sus manos la demanda del Consejo Nacional Electoral presentada contra los jueces del Tribunal Contencioso por conflicto de competencias. El CNE pide que se trate el recurso con celeridad para que no se afecte el proceso electoral. El dilema de competencias entre los dos organismos electorales surgió por la sentencia del TCE, que dispuso un nuevo plazo para que el movimiento Justicia Social, encabezado por Álvaro Noboa, pueda inscribir a sus candidatos para los comicios del 2021. Varios de los consejeros del CNE consideran no haber desacatado la normativa. De tal manera que a la primera resolución que se emitió por parte de este organismo respecto a que en igualdad de condiciones se le dé la oportunidad a una organización política a realizar sus eventos de primarias y continuar con sus procesos de inscripción, lo hicimos. Por lo que el Pleno del Consejo Nacional Electoral decidió solicitar a la Corte Constitucional especifique las competencias del CNE y el Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso adoptó una decisión inejecutable, en el sentido de que de asumirse en su totalidad el proceso con todas las impugnaciones, con todos los recursos que existen, este proceso no sería posible de ejecutar dentro del calendario. El objetivo, de acuerdo a la titular del organismo electoral, es cumplir con el calendario establecido para los próximos comicios. El calendario electoral fue
consenso con el Tribunal Contencioso Electoral con los tiempos al límite para cumplir con el mandato constitucional. Según manifestaron las autoridades, aún estarían a tiempo para emitir las papeletas electorales. La última fecha, la fecha tope, que generalmente se deja a las provincias que están cercanas, donde la logística es más factible llevarla, sería el 7 de enero. Informó Sofía Vintimilla. Un colectivo ciudadano quiere ponerle fin a la pugna en el poder electoral y pretende reunir a los miembros del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso para que limen asperezas y garanticen el normal desarrollo de las elecciones presidenciales. La pugna entre el Tribunal Contencioso Electoral y Consejo Nacional Electoral, que inclusive ha llegado a denuncias judiciales de lado y lado, preocupa a la sociedad civil que quiere ponerle un alto. La democracia no es un concepto concluido, sino que está en permanente elaboración, pudiendo degradarse o robustecerse. Se afecta cuando los funcionarios públicos, en este caso la función electoral, no actúan con prudencia y escandalizan con sus palabras y acciones, poniendo aún en riesgo el proceso electoral. Esa es la lectura a la que ha llegado el colectivo ciudadano Voces por la Democracia como organismo no gubernamental, que no quiere quedarse cruzado de brazos y exhorta a los miembros del Consejo Nacional y Tribunal Contencioso buscar una salida democrática. Tenemos todos la obligación de contribuir al fortalecimiento de la democracia, a ayudar en la reinstitucionalización de los órganos electorales y a que se superen estas diferencias de fondo y de forma. Se han puesto como meta el próximo 28 de diciembre sentarles en la mesa de diálogo en un hotel de la capital. Para el efecto han elaborado un comunicado que, entre otras cosas, contempla que se evite escandalizar al país con denuncias sin sustentos probatorios y que no produzcan alarma social y preocupación ciudadana, todo con la finalidad de contribuir a recuperar la confianza en el proceso electoral, sus instituciones y los personeros que lo dirigen. Se muestran confiados en que la convocatoria tendrá eco. En las fallos y resoluciones que son de dominio público que se han emitido, se pueden encontrar de alguna forma caminos para solucionar este conflicto. Habrá que esperar a ver qué sucede el próximo lunes, informó Héctor Romero. La polémica en el concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia continúa. 10 veedores decidieron renunciar a sus cargos por supuestas irregularidades en la selección. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, dio a entender que se trataría de 2 o 3 personas que tienen intereses individuales. La veeduría ciudadana del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia empieza a desgranarse. Iniciaron 64 personas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social registra 31 veedores, de los cuales solo se habrían estado reuniendo de 22 a 24. De ese número, 10 de este martes presentaron su renuncia y se van con críticas. Las anomalías que se siguen presentando, porque este reglamento es un reglamento complaciente que permite que el Consejo de la Judicatura haga cambios aún en el transcurso del proceso. El Consejo de la Judicatura, horas antes, como augurando lo que iba a pasar, emitió calificativos hacia parte de la veeduría. No puede ser que se preste más oídos a 2 o 3 o 4 personas que claramente representan intereses individuales sobre el interés general de la ciudadanía de contar con una buena corte. Exclusivamente el interés de nuestra parte ético, honesto, de tratar de garantizar que al más alto tribunal de justicia del país, como es la Corte Nacional, vayan las personas más capaces, más honestas, más idóneas. Veeduría, que desde un inicio habría estado dividida, un pequeño grupo inclinado a que el proceso de selección de jueces se postergue, como lo explica Washington Barragán, veedor que se ha mostrado cercano al Pleno de la Judicatura. ¿Cuál informe es el que recibió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para hacer los exhortos al Consejo de la Judicatura? Pues señores, hubieron 2 informes. Un informe que fue el de la coordinación de la veeduría y otro informe que fue del grupo que acabo de señalar, que no fue aprobado
en ningún pleno de la veeduría. Lo cierto es que el 6 de febrero ya conoceríamos los nombres de los nuevos jueces, informó Héctor Romero. Los primeros títulos habilitantes fueron adjudicados a los ganadores del concurso público de frecuencias 2020. En el evento participó el presidente de la República y otras autoridades del Ejecutivo. Con la presencia del primer mandatario Lenín Moreno, autoridades del Ejecutivo y representantes de medios de comunicación, se entregaron los títulos habilitantes a los ganadores del concurso de frecuencias 2020. Lo que ustedes han recibido el día de hoy es un derecho. Lo único que se ha hecho en este gobierno es allanar el camino para que ustedes puedan ejercer a plenitud algo que les correspondía desde siempre, que es el derecho a comunicar con libertad. De esta manera se resaltó la transparencia en el proceso del concurso, teniendo a bien a ver que lo obtenido por los ganadores se respalde en una serie de requisitos cumplidos. Se reformó la ley, señor presidente de la República, y eso nos dio a nosotros nuevamente el derecho que es la libertad de expresión. Se añadió que en ese proceso se ha plasmado una gran relación en el marco del fomento de la democracia y libertad. Es un primer paso, sí, pero es posible que a lo mejor sea un primer paso que se vaya gigantando conforme ustedes vayan ejerciendo con plena libertad y pleno derecho esa libertad a decir lo que piensan, a decir lo que sienten, que en más de una ocasión no es sino la convergencia de lo que piensa el pueblo ecuatoriano. Dentro del contexto se recordó que cuando se dio la oportunidad desde el Ejecutivo para reformar la ley de comunicación, se abrió el camino para iniciar un concurso justo, transparente, sin obstáculos ni chantajes o manipulaciones. En este gobierno, ustedes rescataron el derecho a libre pensar, que lastimosamente había sido conculcado en gran medida durante el gobierno pasado. Un total de 340 títulos habilitantes de frecuencias son los que el gobierno aspira a entregar de forma paulatina hasta febrero de 2021. Este martes, a decir de los comunicadores, iniciaron en este tema las buenas noticias, informó Javier Rosales. Como lo anunciamos en Quevedo, Patricio Mendoza, candidato a asambleísta por la provincia de Los Ríos, fue asesinado a balazos al estilo sicariato. El hecho ocurrió al salir de una entrevista de un medio de comunicación local. El candidato a asambleísta por la provincia de Los Ríos, Patricio Mendoza, fue baleado tras salir de un medio de comunicación en Quevedo en donde le habían hecho una entrevista. Hago respetar la ley en mi provincia porque este señor está acostumbrado a atropellar, humillar, ahí conmigo se equivocó. A mí no me va a venir a hacer lo que le hace a otras personas. Conmigo las cosas son diferentes. En los exteriores del establecimiento fue sorprendido con 7 impactos de bala, 3 de ellos en la cabeza, 3 en el abdomen y otro en una de sus piernas. En la cuenta de Twitter de la Fiscalía dieron a conocer que se inició una investigación previa por este caso, además de que se realiza la extracción de información del celular de la víctima. Así también se recopilan las imágenes de video de cámaras de seguridad. El candidato en este momento ha estado solo, él mismo ha estado conduciendo su vehículo porque ha estado cerca de su lugar de residencia, de su domicilio. Entonces no ha estado con ningún tipo de acompañamiento. Según la policía, 2 personas habrían cometido el delito y se movilizaban en una moto. Sin embargo, aún no se pueden dar mayores detalles de la investigación. El ahora occiso era conocido como el Cholo Mendoza y su candidatura era por el movimiento Alianza Lista 8. El candidato presidencial de Alianza, Isidro Romero, se manifestó vía Twitter lamentando lo acontecido y asegurando que en su memoria y en el de todas las víctimas de sicariato impulsará la pena de muerte. Mientras tanto, los restos de Mendoza fueron llevados a Buenafé, provincia de Los Ríos, ciudad en la que se desempeñó como alcalde por 2 periodos consecutivos en el año 1998 y 2001. Informó Celeste Dueñas. Agentes de la Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía desarticularon una presunta organización ciberdelictiva. En 2 provincias realizaron varios allanamientos. 6 personas fueron detenidas. Seguramente cuando estaban conciliando el sueño, la pesadilla policial envolvió a 6 inmuebles ubicados en Pichincha y Los Ríos, de forma simultánea uniformados del GIR, guiados por agentes de la Unidad de Delitos Transnacionales. Bajo el apoyo jurídico de la Fiscalía ingresaron a las viviendas donde descansaban 3 hombres y 3 mujeres, presuntos integrantes de una red criminal implicada en delitos cibernéticos. Hemos realizado una operación policial, la misma que ha tenido como antecedente una investigación objetiva que está basada con denuncias ciudadanas, la que nos ha permitido determinar la existencia de una estructura criminal con actores principales en el delito de estafa.
que la organización delictiva utilizaba redes sociales para contactar a sus potenciales víctimas, una de las modalidades, adoptando identidades de familiares o amigos que se encuentran en el exterior. Solicitaban grandes cantidades de dinero para retirar maletas que no existían, con el pretexto que no paguen impuestos ni aranceles. Y mediante una asociación ilícita identificaban sus víctimas a través de la interceptación de perfiles en redes sociales, obteniendo información sensible. Los seguimientos e investigaciones revelaron que eran expertos en reclutar a personas en base a engaños. Los denunciantes estafados son de las ciudades de Guayaquil, Babahoyo y otros sectores de la costa ecuatoriana. Les ofrecían productos y mercadería variada, para lo cual solicitaban nombres, direcciones y números telefónicos, datos que luego eran utilizados incluso para extorsionar. Tenemos gran cantidad de indicios vinculantes a la investigación y esto será puesto a órdenes de las autoridades competentes. A los 3 capturados días atrás se sumaron 6, en total 9 detenidos de una supuesta red especializada en delitos cibernéticos. En Quito informó Iván Casame. Recursos económicos recibieron por parte de nuestra campaña TVC Te Quiere a Salvo junto a la Fundación Jonathan la silla de ruedas que tanto soñaban. Además, a los niños del barrio La Primavera, al noroccidente de Quito, se les entregó juguetes, caramelos y varios presentes. La etapa más feliz de su vida fue cuando recorría junto a su esposo las calles de Quito vendiendo periódicos. Sin embargo, todo cambió cuando su compañero de vida se le adelantó, relata María Simbaña, de 79 años. Se acabó mi negro que me mantenía. No hay quien me vea, no hay quien me cuide. De aquello ya son 12 años, pero dice que sigue doliendo como si fuera ayer. Desde aquel entonces su salud ha deteriorado, más aún tras un accidente que sufrió dejándola prácticamente sin poder caminar. Caí. Eso que en la pierna me falta una arteria. Por ello ya no puede trabajar, vive sola, detalla que se mantiene gracias a la bondad de sus vecinos y a uno de sus hijos que de vez en cuando la visitan. Así personas que me conocen me participan con compritas para un pasaje así. No muy alejada a esta realidad es la historia de Miguel Zacoto, de 69 años, quien dice que afortunadamente aún tiene a su lado a su viejita. Ella trabajando, buscando que el trabajo que le den, lavando ropita o haciendo aseo de la casa, van y le pagan de le pague. Y es que Miguel trabajar ya no puede, pues camina poco. Sin la rodilla tengo que se acabó el castigo. Le acompaño con este palito. Pese a todo ello, dice que en casa ayuda en todo lo que puede. Yo mismo lavo mi ropita o la ropa de ella. Tranquilamente hay que ayudarnos en el hogar. En ambos casos, la falta de recursos económicos han impedido que puedan contar con su silla de ruedas. Un sueño que TVC Te Quiere a Salvo junto a la Fundación Jonathan hicieron realidad. Me siento feliz con el regalo que nos dan aquí, gracias. Le agradezco a la Fundación Jonathan y al Canal 5 que les doy gracias. Además, a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad entregamos juguetes, caramelos, ropa, kits de alimentos y más. Gracias por ese granito de arena. Muy emocionados, hemos favorecido a 200 familias. Feliz por lo que han tenido un detalle con los niños. Está buenísimo, señorita, le agradezco bastante. Dios le pague a la Fundación Jonathan y TVC. Si usted también quiere aportar a esta jornada solidaria, puede comunicarse al número 0999 71 30 78 o hacer un aporte económico a la cuenta corriente del Banco del Pichincha 3267 9682-04 con el RUC 179200 55 74 001 a nombre de la Fundación Jonathan. Continuamos colaborando con la Navidad de los Niños, un tiempo de compartir, que el niño Jesús nazca en el corazón de todas las personas. En Quito.